buenas tardes, dependiendo de cuándo nos estés viendo este video. El día de hoy explicaremos brevemente y detalladamente, en lo que sea posible, la semiología del aparato respiratorio. Yo soy David Herrera, estudiante de la Universidad Técnica del Norte, de la Escuela de Medicina, al séptimo semestre. En dicho video nosotros vamos a aplicar una parte teórica y una parte práctica. Primero comenzaremos con la parte teórica y después hablaremos con la parte práctica, con un paciente real. Sí. Por Herrera Almeida David, como habíamos dado una breve introducción anteriormente. Vamos a hablar con la parte teórica de este examen físico torácico pulmonar, y para esto vamos a determinar los datos generales. Dentro de esto vamos a tener que es el examen. Este examen debe ser totalmente con la persona sentada. El tórax va a ser descubierto, por lo menos la parte que se va a examinar, siempre teniendo en cuenta que hay que respetar el pudor de la paciente y pedir autorización a la paciente para hacer cualquier procedimiento. Vamos a tener que en cuenta que la secuencia de esta va a ser la exploración, de esta exploración va a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Pasos muy importantes que nosotros no debemos saltarnos en este tipo de examen. Para esto vamos a determinar los puntos y las líneas de referencia torácicas. Para ellos vamos a tener el ángulo de Luis o el ángulo manuroesternal. Dicho ángulo nos sirve para contar los espacios intercostales. Hay que tener en cuenta que el punto de referencia va a ser el segundo espacio intercostal. La línea media clavicular, las líneas axilares, la apófisis sifoides, la región escapular o la escápula. Como podemos ver nosotros aquí, vamos a determinar. Vamos a sacar una plumita. Lo que ven de rojo, esta es la línea media external, la línea media clavicular, la línea media la línea axilar anterior en su plano anterior del tórax, lo que nos va a ayudar a determinar cuáles son los puntos de referencia en nuestros hallazgos que van a ser transmitidos hacia nuestra historia clínica, y muy importante para la encuesta, la entrevista de nuestro paciente, ¿no? La cual nos va a revelar aspectos importantes. Dentro de la exploración física comenzamos con la inspección, y dentro hay que inspección, y hay que determinar que hay dos aspectos muy importantes, que la inspección se divide tanto en una inspección estática como una inspección dinámica. Para esto nosotros vamos a valorar el estado nutricional, cuál es su estado nutricional, si es una persona que se encuentra totalmente nutrida, desnutrida, si se encuentra en un estado caquésico, etcétera, ¿no? Vamos a valorar el estado del cuello, si en el cuello no existe redes venosas, vamos a ver en el cuello si es que no existen especialmente protrusión ganglionar, ¿no? Que puede estar evidenciada simplemente en la inspección. Esto nos va a revelar que va a ser un proceso infeccioso. Además de esto, vamos a ver las redes venosas cutáneas de la piel en el tórax provenientes de las venas cefálicas, braquiales o intratorácicas. Además de esto, nosotros vamos a determinar si existen, a la simple inspección, si existen arañas vasculares que suelen aparecer en la insuficiencia hepática crónica y en el herpes zóster. Especialmente el herpes zóster va a ser un síndrome característico que va a regir el seguimiento de las líneas o de los espacios intercostales. Recordemos que el aparato venoso arterio y nervio va a recorrer la cara inferior de las arterias. Vamos a determinar si estos movimientos van a ser simétricos, asimétricos o su desplazamiento es restraccional. Hay que tener en cuenta que en la inspección vamos a determinar que el diafragma se va a mover en su eje central. Por lo tanto, si es que nosotros tenemos un paciente que tenga una parálisis unilateral, se va a contraer la mitad sana descendiente durante la inspiración, mientras que la otra se va a absorber y ascender. A este fenómeno le vamos a denominar King-Boyk.
Dentro de esto también vamos a valorar los tipos de tórax y entre el primero que vamos a mencionar es un tórax, el tórax pectum excavatum. Este tórax pectum excavatum es aquel tórax que tiene un pecho hundido, va a ser una deformación congénita, no existe tratamiento, pero lo que sí se puede es evitar que se empeore. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de tórax? Es que va a ser un proceso que va a desarrollar procesos congestivos e infecciosos, va a disminuir su talla y va a disminuir o va a haber una disminución del gasto cardíaco. Ahora, con respecto al pectum carinata, el pectum carinata es aquel tórax llamado el pecho en paloma. Este va a ser característico por una protrusión del esternón y sus costillas y sus cartílagos. Entonces, como todo está relacionado, entonces va a haber una protrusión. Ya, hay que tener en cuenta que esto existe tratamiento. El tratamiento es un tratamiento estético en el cual van a hacer un lineamiento de la producción, ¿no? Está relacionada con el síndrome de Down, Edwards. Los dos hay que mencionar que son alteraciones del cromosoma 21, en el síndrome de Marfan, que va a ser una alteración del tejido conjuntivo, y en el síndrome de Markio, que va a ser una alteración en el crecimiento y el desarrollo. Ahora, también tenemos el tórax piriforme, que es un crecimiento anormal del tórax en un sentido anterior inferior. El tórax enfisematoso, aquel tórax que se presenta de una presentación globosa, en el cual el diámetro antero superior y transversal es mayor, siempre en posición inspiratoria. Aquí podemos observar un paciente que se encuentra con un tórax enfisematoso, ¿sí? Con su aumento en su centro antero superior y transversal, como podemos ver en la imagen 1, en la imagen 2. Las retracciones intercostales, este es otro tipo de tórax. Este nos va a indicar que existe un bloqueo de la vía aérea respiratoria. Están relacionados con las causas de una neumonía, epiglotitis, un absceso retrofaringio, una bronquitis o en algunos casos cuerpos extraños. Con respecto a la exploración de la inspección dinámica, este estudio vamos a tener 5 aspectos fundamentales, en el cual va a ser el tipo respiratorio, la frecuencia, el ritmo, su profundidad, los patrones ventilatorios, la amplitud o su expansión torácica. Hay que tener en cuenta que este tipo de respiración, ¿cuáles son los tipos de respiración? Tanto en el hombre como en la mujer, la respiración van a ser de diferentes caracteres. En la respiración de la mujer va a ser una respiración costo superior, y en los niños y adultos va a ser una respiración diafragmática o abdominal. Cada respiración, los dos emitoras deben tener un movimiento simétrico, sincronizados de arriba hacia abajo, y cada inspiración efectivamente debe ocurrir con movimientos diafragmáticos hacia abajo y con movimientos del tórax y el abdomen hacia afuera. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el patrón respiratorio y en sus tipos, ¿no? Como habíamos mencionado entonces las mujeres van a tener una respiración torácica superior, y los hombres vamos a tener una respiración diafragmática o abdominal. Dentro de la amplitud vamos a ver su superficie, su profundidad, su expansión asimétrica, los movimientos incompletos y los movimientos completos. Lo que es el aspecto de la amplitud, vamos a ver cuál es la forma de su amplitud, y entonces vamos a ver si es que es superficial, si es profundo, si su expansión es asimétrica, si esta va a tener una inmovilidad completa, una movilidad incompleta, completa.
Sí, entonces dentro de lo que es la superficial, este va a estar relacionado con lo que son enfisemas, sínfisis pleurales. Ahora con los profundos, estos van a estar relacionados con la respiración de Kussmaul, en la respiración asimétrica. Este va a estar relacionado con la obstrucción endobronquial o también con un parálisis unilateral del nervio frénico. Y la inmovilización incompleta, este va a estar relacionado con lo que va a ser un colapso de un colapso por un gran derrame pleural o por aire o por tensión en su interior, como generalmente pasa en los neumotoras. En relación a la inmovilidad incompleta, este va a estar relacionado con los pequeños neumotoras o pleuritis. Ahora, a continuación, el ritmo va a estar, hay que determinar, ¿no?, el ritmo, si es un ritmo normal, como podemos ver acá. Vamos a sacar el puntito láser. Si es una respiración de Kussmaul, si es una respiración de Chesnock, una respiración tipo Biot. Ahora, dentro de la frecuencia, nosotros vamos a tener diferentes alteraciones. Dentro de lo que es la frecuencia, vamos a tener que, primero hay que determinar cuántas frecuencias son normales, ¿no? Las frecuencias normales van a ser de 8 a 16 respiraciones por minuto. Hay algunos que dicen entre 12 a 20, eso determinando, eso varía de los diferentes autores, ¿no? Eh, que nos describen esto. Con lo que es las alteraciones, vamos a tener que vamos a encontrar con una hipernea. La hipernea va a ser un aumento de la profundidad de las respiraciones, y también la polipnea. Esta polipnea vuelta va a ser un aumento de la frecuencia. Hay que determinar, el primero es un aumento de la profundidad y el otro es aumento de la frecuencia. Ahora, estos dos van a estar relacionados con el esfuerzo físico, con las alteraciones emocionales, psicológicas, con estados febriles, perdón. También vamos a tener que la bradimia. Esta va a ser disminución de la frecuencia, y la taquinia, que va a ser la taquinea, perdón, que esto va a ser de 20 a 24 respiraciones o más, ¿no? Sin modificar su profundidad. ¿Sí? Ahora también vamos a tener en cuenta, y vamos a observar el ritmo y la profundidad de las respiraciones, y aquí vamos a dar un valor que es muy importante, que el tiempo que se demora una expiración es aproximadamente el doble de la que se demora una expiración. Por lo tanto, hay que siempre y siempre relacionar que la relación va a ser entre una expiración y una expiración es de 1 a 2, ¿sí? Hay que también hay que tener en cuenta que siempre lo que nosotros estamos valorando en la inspección, esta va a ser valorada conjuntamente con los signos vitales, como es la temperatura, el pulso, la presión arterial. O sea, esta va a ser evaluada conjuntamente. Nosotros no le podemos decir al paciente, vamos a ver cuántas respiraciones tiene por un minuto. ¿Por qué? Porque psicológicamente el paciente va a alterar sus respiraciones. Dentro de lo que es la amplitud y la expansión torácica, estos deben darse por igual en los dos emitoras, pero si nosotros encontramos alguna alteración y vemos que uno está más disminuido en su amplitud y su expansión y el otro está mayor, entonces vamos a determinarlo como una disminución de la expansión de las emitoras y no como una expansión torácica aumentada del lado derecho o del lado izquierdo. No, nosotros vamos a prescribir como médicos o como estudiantes que tenemos una disminución de un emitor X derecho o de izquierdo. Ahora, Una de las cuestiones muy importantes es que vamos a mencionar cuáles son los datos importantes o datos generales que vamos a tener en cuenta durante nosotros la examinación del examen físico y la semiología del aparato respiratorio. Es que la paciente tiene que estar totalmente sentada, ¿sí? Debemos descubrir la parte del tórax que va a se va a examinar, y especialmente nosotros debemos que respetar el pudor del paciente, tener una área cerrada, si se puede, y vamos a tener una secuencia que va a ser infección, palpación, percusión y auscultación. Esta va a ser nuestra secuencia en el examen físico. Es importante dentro de los datos generales nosotros determinar los puntos y las líneas de referencia
que son importantes para nosotros detallar los hallazgos y transcribirlos en la historia clínica, como son la línea, primeramente el ángulo de Luis que nos sirve como punto de referencia para contar los espacios intercostales, que va a ser el segundo espacio intercostal. Vamos a tener la línea media clavicular, en este paciente podemos encontrarlo aquí, la línea media clavicular. Vamos a tener la línea media axilar, vamos a poder determinar la apófisis sifoides, que va a ser la porción distal del esternón. Vamos a tener que determinar la región escapular, ¿sí? Mencionado, dentro de la exploración física va a estar la inspección. En la inspección vamos a tener dos parámetros, lo que va a ser la inspección dinámica y la inspección estática. Dentro de la inspección estática, nosotros vamos a comenzar a valorar primeramente el estado nutricional del paciente. Como vemos, nuestro paciente tiene un estado nutricional adecuado, ¿sí? Su piel está totalmente hidratada, no se observa ningún tipo de laceraciones o cicatrices. Es muy importante nosotros determinar si es que existe una cicatriz y por qué existe esa cicatriz, en virtud o razón de que si existe una cicatriz nos ayudará a determinar un antecedente patológico o quirúrgico o accidental que haya pasado o haya sufrido el paciente. Dentro de lo que es la inspección estática, también debemos valorar lo que es si existen redes vasculares del estómago o del tórax que se irradien o que se esparzan, ya que estas nos van a ayudar a determinar si existe alguna anomalía patológica hepática. También debemos valorar su cuello si no existe alguna protrusión, especialmente ganglionar, ¿sí? Que estas van a ser bilaterales, laterales, unilaterales, y además si existe alguna alteración vascular en lo que es en el cuello, lo que podría ser una ingurgitación yugular que en pacientes en estado crítico o grave, crónico, estarían hablando de un problema de una insuficiencia cardíaca. Como comentario final, la paciente en la cual el día de hoy estamos trabajando es una paciente normal, con sus movimientos o con su contextura simétrica, de características normales, su piel es normal, ¿sí? Eh, la inspección dinámica, nosotros vamos a valorar 5 aspectos fundamentales. Primero, el tipo de respiración. Segundo, la frecuencia. Tercero, el ritmo y su profundidad. Cuáles van a ser sus patrones ventilatorios. Y además vamos a determinar cuál es su amplitud y su expansión torácica. Dentro de lo que es el tipo respiratorio, hay que saber determinar cuáles son los tipos respiratorios. Y vamos a determinar de acuerdo, y esto va a ser una variante de acuerdo al sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres vamos a tener un tipo de respiración normal en el cual va a ser costo superior. Y en los niños y adolescentes, este tipo de respiración va a ser diafragmático y abdominal, ¿sí? Como podemos observar, respire por favor. Es una respiración en ella, que es una respiración de una mujer, es una respiración costo superior. Respire. Entonces se eleva el tórax, disminuye. Ya. Con respecto a la amplitud de la respiración, estas pueden ser superficiales, profundas, o pueden ser de expansión asimétrica, una movilidad completa o una movilidad incompleta. En este tipo de casos nosotros tenemos que es una amplitud normal, en el cual no existe una. El siguiente punto es que vamos a determinar la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria va a ser realizada en la práctica clínica, en la práctica normal y cotidiana, y va a ser evaluada con los siguientes signos, con el resto de signos vitales, como la temperatura, la presión arterial. ¿Por qué? O en razón de qué, o en virtud de qué. Porque si nosotros decimos a la paciente le vamos a tomar la respiración, la paciente va a alterar fisiológicamente su estado respiratorio. Hay que recordar, como les había mencionado hace pocos minutos atrás, que el tipo de respiración que tiene la paciente. Entonces, si tienen una respiración
costo superior. Entonces vamos a contar nosotros en su tórax cuántas respiraciones va a tener en un minuto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que va a ser cada inspiración o una expiración, inspiración e inspiración, con una relación de 2 a 1. En la palpación, nosotros vamos a determinar su forma, su movilidad. Vamos a determinar los siguientes parámetros, lo que son forma y su movilidad, las vibraciones vocales, la sensibilidad, los roces pleurales y las adenopatías. Dentro de lo que es la palpación, vamos a comprobar los datos suministrados conjuntamente con la inspección al aplicar la mano sobre la mano plana, o sea, la región palmar, sobre la parte descubierta del tórax, comparándola con otra región simétrica. Y vamos a utilizar la maniobra de Rowe. Esta maniobra de Rowe es comparativa entre los dos emitoras utilizando las palmas en nuestra región palmar, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Podemos para esta técnica se hace que los dos extremos de los pulgares coincidan a nivel de la séptima vértebra cervical y de esta forma investigamos la expansión respiratoria de los vértices. Entonces vamos a encontrar en los casos de fibrotórax, neumotórax o derrames pleurales, la movilidad va a estar disminuida o abolida en el lado que esté afectado. En las vibraciones bucales se aplicará la mano extendiendo sobre la superficie del tórax, mientras el enfermo o nuestro paciente recite o mencione la palabra carretera o la palabra 33. Deben explorarse sucesivamente en las regiones simétricas sin aplicar los dedos sin aplicar las dos manos a la vez. Entonces vamos a determinar si existe un tejido pulmonar. Estas vibraciones locales van a estar aumentadas cuando existe un tejido pulmonar denso que facilite la propagación y bronconeumonías, o en los tumores o en las atelectasias compresivas, en la hiperactividad funcional del pulmón, como es la hiperactividad como es en los derrames pleurales. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas cuando los pulmones explorando no entren aire o exista una obstrucción bronquial como la atelectasia obstructiva. También existe cuando exista un engrosamiento pleural, especialmente en las inflamaciones, o un neumotórax o un derrame pleural. En la sensibilidad, nosotros vamos a presionar con nuestros dedos digitales y vamos a poder comprobar puntos dolorosos que pueden guardar relación con los procesos patológicos del aparato respiratorio. Y debemos buscar también es importante comprobar la sensibilidad de los nervios intercostales, como presión por debajo del reborde costal, puesto que muchos dolores torácicos son referidos y no provienen del aparato respiratorio. Entonces aquí nosotros haríamos nuestro diagnóstico diferencial. En la palpación y la compresión del tórax se puede producir con puede presentarse finas crepitanzas cuando indiquen la existencia del aire cuando existe aire en forma pequeña de burbujas, especialmente en el enfisema subcutáneo. Vamos a determinar su forma y su movilidad. Podemos comprobar los datos y con esto vamos a poder comprobar los datos suministrados en lo que es la inspección, ¿sí? Para esto vamos a tener que el paciente tiene que estar con su tórax totalmente descubierto, respetando el pudor del paciente, y vamos a utilizar la técnica o la maniobra de round down. Para esto ocuparemos nuestras dos manos, ¿sí? En la línea media, y pediríamos al paciente que respire. Respire. Respire otra vez. Perfecto. Por favor, en su parte posterior, respire. Pedimos al paciente que respire profundamente. Una vez más. Respire. Vamos otra vez. Respire. Aquí podemos observar. Respire, por favor. Que los movimientos y la forma es simétrica. Si es que hubiera un pulmón afectado, el pulmón que tenga menos expansión va a ser el afectado. Dentro de lo que son la palpación, vamos a valorar la vibración de las cuerdas vocales. Esto es de gran importancia, ya que si es que estas están
abolidas, vamos a ver que hay una consideración, un proceso patológico, ¿sí? Para esta técnica nosotros tenemos que aplicar ambas manos, comprobando la simetría de lado y lado, y vamos a decir, a decirle a nuestro paciente con los colabore diciendo la palabra carretera o 33. En este caso vamos a aplicar la palabra 33. Señorita Jocelyn, vamos a decir la palabra 33, ¿no? Diga, 33, duro. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Más duro. 33. Listo. Esta paciente, sus vibraciones locales se encuentran en un estado normal, ya que tienen una vibración adecuada. Es el parámetro de la palpación. Vamos a tener también lo que es la sensibilidad y la detección de la adenopatía. Dentro de lo que es la sensibilidad, nosotros vamos a hacer una presión digital donde vamos a verificar si existen localizaciones dolorosas. Por favor, me confirma si te duele algo. ¿Te duele? No. ¿No? No. Listo. Además de eso, vamos a determinar si es que existen hipertrofias ganglionares. Las regiones en las que vamos nosotros a determinar son la región laterocervical, ¿sí? Es que existe aquí, laterocervical, la región maxilar o submaxilar, con nuestras dos manos. Vamos a determinar la región axilar, tanto anterior como posterior, ¿sí? Entonces, muy importante. A continuación, lo que vamos a ver es la percusión. Esta técnica consiste en la audición de sonidos provocados al golpe suavemente en un lugar de la superficie corporal. Hay que tener en cuenta que esta es la técnica más utilizada, que es la técnica digito-digital o la de Gerhardt. Consiste en la percutir con un dedo de la mano derecha sobre otro dedo de la mano izquierda, aplicando sobre el dedo del cuerpo. Entonces vamos a tener un dedo percutor y un dedo plexímetro. La técnica, como podemos observar en la imagen, un momento vamos a sacar nuestra pluma. Va a tener que orientarse en este sentido, en la línea media clavicular, ¿sí? De craneal a caudal. Siempre en los espacios intercostales, en el espacio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y siempre va a ser comparativa el un espacio con el otro. Hay que tener en cuenta que, primero, a ver, expliquemos esta imagen en la región dorsal. Va a ser de la misma manera, comenzando en el lado derecho. Yéndonos a su lado opuesto, bajamos caudalmente, nos dirigimos hacia el lado opuesto y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener que cuando menor sea la cantidad del aire, va a haber una matidez y del órgano percutido, y cuando tenga más alto el tono, habrá una mayor número de vibraciones, y a mayor cantidad de aire va a ser un sonido claro, timpánico, más bajo el tono. Hay que tener en cuenta que el ruido obtenido normalmente al percutir en las áreas torácicas corresponden al pulmón, que recibe el nombre de claro pulmonar. En las zonas totalmente desprovistas de aire se producirá un sonido mate. Sí, también hay que saber que en las zonas valvulares airadas parcialmente o infladas con condensación producen sonidos submates. Lo que yo les puedo mencionar es que cuando nosotros tengamos un sonido claro, el aire va a entrar correctamente a los bronquios y va a tener un tejido pulmonar. Entonces este va a ser un pulmón normal. También vamos a encontrar en ciertas patologías como es la bronquitis aguda o lesiones pulmonares profundas. Cuando tenemos un sonido timpánico, sí, el pulmón contiene más aire que el urinario, y este va a existir gas en la pleura, especialmente en las siguientes patologías, que va a ser como un enfisema, un hemotoras o en las cavernas. Cuando tenemos un sonido submate, este va a indicar la disminución de la cantidad del aire por zonas de la hepatización o por las porciones de pulmón aireado, como en las bronconemonías o en las congestiones pulmonares.
pulmonares, y los sonidos mates van a tener una hipertensión pulmonar entre los alvéolos ocupados por un exudado o derrames o tumores, como atelectasias, neumonías, derrames pleurales o condensaciones pulmonares. Las percusiones de las zonas alveolares en el aire atrapado o la hiperperfusión o la hiperventilación van a producir un timpanismo escodal. Esto especialmente vamos a ver en el edema agudo del pulmón o en la enfisema. La percusión en la porción, hay que tener en cuenta que la porción en la percusión anterior del pulmón se percute en los espacios intercostales, como les había mencionado, procurando que el paciente respire suavemente y que sea de decúbito dorsal. En el lado izquierdo, la presencia del corazón vamos a tener en cuenta, siempre tenemos que tener en cuenta que va a modificar el sonido claro del pulmón desde el segundo espacio desde el segundo espacio intercostal hasta la punta del corazón, que sería el sexto espacio intercostal. Y en el límite inferior del pulmón, en el lado izquierdo, determinar una zona hipersonora o timpánica, que va a ser la zona de Trube, que corresponde al espacio que existe en el estómago. Cuando el seno costodiafragmático se encuentra ocupado por un derrame, este va a desaparecer el timpanismo, y lo que va a hacer es que aparezca un sonido mate. Recordemos que cuando el pulmón está lleno de aire, va a tener un sonido timpánico, y cuando este esté ocupado por una materia sólida como el líquido, va a ser, y especialmente en los derrames, va a ser un sonido tipo mate. Ahora, dentro del pulmón, dentro de lo que es el pulmón, perdón, me olvidaba. Dentro de lo que es el pulmón derecho, se puede comprobar la percusión con un sonido claro pulmonar hasta que esta sonoridad va disminuyendo poco a poco hasta que llega hasta el quinto espacio intercostal, que va a estar relacionado con el hígado. Entonces ahí vamos a tener, en esta área, vamos a tener un sonido submate, ¿ya? En la región posterior, como podemos ver acá, nuestro paciente va a tener que estar sentado, relajado. Su apreciación en un sonido, su apreciación en los sonidos va a ser unos medios claros en la región pulmonar anterior, que la región anterior pulmonar, desde la primera a la séptima costilla, debido a que esta área va a tener un engrosamiento muscular, y por debajo del ángulo inferior del omóplato, que sería la séptima costilla, hasta la décima vértebra dorsal, se apreciará más o menos un sonido timpánico, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el pulmón patológico, vamos a tener una sonoridad disminuida y una sonoridad aumentada. Dentro de lo que es la sonoridad disminuida, vamos a tener que se va a deber a la disminución de la cantidad del aire pulmonar o a la ocupación de masas sólidas o líquidas, como les había mencionado anteriormente. Cuando existe la ocupación de estas masas, el sonido se va a disminuir y va a tener la tendencia a tener un sonido mate. Y cuando tenemos una sonoridad aumentada, esta quiere decir lo opuesto a la otra. Vamos a tener una existencia excesiva o aumentada de la cantidad del aire ordinario, o bien que estos alvéolos vibren más. Hay que tener en cuenta que cuáles son los factores para que tengamos una disminución de la sonoridad, que van a ser masas sólidas líquidas relacionadas con los edemas del pulmón, atelectasias, tumores, abscesos, etc. Y cuando estas sean líquidas o sólidas, vamos a tener los derrames o engrosamientos de las pleuras. Ahora, dentro de lo que es la sonoridad aumentada, vamos a tener generalmente los enfisemas, que es uno de los principales factores. También vamos a tener que, cuando tengamos una hipersonoridad torácica, que va a corresponder a una tuberculosis miliar. Ahora, el siguiente tipo, vamos a definir cuáles son los tipos de sonido.
Como les dije, un sonido claro, aquel sonido claro que va a corresponder que va a corresponder a la entrada correctamente de los bronquios y tejido pulmonar. Este va a ser el sonido que vamos a encontrar en los pacientes que no tengan ninguna patología. Un sonido timpánico, el pulmón contiene más aire que el ordinario o existe gas en la pleura. Un sodoquismo, que va a ser una insuficiencia alveolar, que va a haber una obstrucción de los obstrucción bronquiales o las retracciones pulmonares. Un submate, que va a indicar una cantidad de aire pulmonar en las zonas hepatizadas entre las porciones del pulmón aireado. Y un sonido mate, que este va a ser la hepatización pulmonar por estar los alveolos ocupados por exudados, derrames o tumores. Y aquí vamos a tener dos tipos de percusión, una percusión directa y una indirecta. Dentro de lo que es la percusión directa, es aquella que utilizamos una sola mano, y la percusión indirecta, aquella que vamos a utilizar las dos manos, como les había mencionado. La examinación del tórax es la percusión. Esta técnica consiste en la audición de sonidos provocados por el golpeo suave de un lugar de la superficie corporal. La técnica más utilizada para esto, vamos a ver la técnica digital, en la cual consiste en el que consiste en el que el percutor, vamos a percutir con un dedo de la mano derecha sobre el dedo medio de la mano izquierda. Esto generalmente con las personas, pero en mi caso, como soy yo zurdo, le vamos a hacer de la forma al revés. ¿Sí? Entonces, esta va a tener una orientación que vamos a ubicar en la región supraescapular, en la región infraescapular media, y vamos a determinar así, para abajo, para abajo, para abajo. Nos vamos a dirigir hacia hasta la línea media anterior, axilar, de esta forma, ¿no? Entonces comenzamos a percutir con nuestro dedo percutor hacia nuestra mano. Y esto haremos en los dos lados. Listo. De igual forma, dése la vuelta, por favor. Importante mencionar que el sonido, cuando mayor cantidad de aire, este va a ser un sonido, cuando exista una menor cantidad de aire, este va a ser un sonido mate. Al revés, cuando exista una mayor cantidad de aire, este va a ser un sonido sonoro, vibrante. Y algunos le denominan como un sonido claro. ¿Sí? Cuando el sonido, generalmente cuando existe generalmente poca cantidad de aire, los sonidos mates, estos van a ser cuando los órganos se encuentran, cuando exista, especialmente sea un órgano sólido, o cuando son de color, de una tonalidad clara, timpánico, es que va a estar ocupado por aire. ¿Sí? Pero estos pueden estar alterados. ¿Alterados por qué? Porque el espacio pulmonar se puede estar consolidado, lleno de líquido, en el cual una área que puede ser determinada de tipo timpánico se puede convertir en mate. Y por último, tenemos lo que es la auscultación. La auscultación es el tiempo más importante y de mayor rendimiento clínico, ya que este va a superar todos los aspectos va a superar prácticamente la radiología o estudios adexos, en el cual nosotros podemos determinar algunos signos y síntomas característicos de alguna patología. Nosotros vamos a valorar lo que es el ritmo, ¿sí? Y este ritmo puede ser normal, o este ritmo puede ser de un ritmo espiritorio que no se lee.